Vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 4. Usted recordará que ya el versículo 1 al 3 habla un poquito más de los hijos, pero el 4 finaliza con una ordenanza o mandato para con los padres. Efesios 6, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, luego de establecer en el versículo 1 al versículo 3 el deber que tienen los hijos de obedecer, de respetar, de honrar la autoridad de los padres, ahora en el versículo 4 Pablo dirige la atención hacia los padres y los instruye en cuanto al ejercicio de su autoridad para con sus hijos. Y lo que Pablo dice aquí acerca de este asunto es increíblemente sorprendente y chocante, sobre todo cuando lo comparamos con la idea de paternidad que se tenía en aquellos días. Lo que Pablo dice aquí es sorprendente. En la época del apóstol Pablo, los padres tenían tal autoridad, casi sobre incluso la vida de sus hijos. La ley romana le llamaba la patria potestad, que sería en español el poder de los padres, que daba a los padres un poder prácticamente absoluto sobre ellos, particularmente la figura del pater familias. Alguien ha dicho acerca de esto que el padre romano tenía un poder absoluto sobre la familia. Podía vender a un hijo como esclavo, podía hacerlo trabajar en el campo hasta con cadenas, podía disponer de la ley a su antojo porque estaba en sus manos. O sea, el padre romano podía castigar como le pareciera, al extremo incluso de infligir en la propia casa la pena de muerte. ¿Y quién lo dijo? Bueno, el padre lo dijo, y nadie lo puede cuestionar, porque es la patria potestad. Un padre le podía quitar la vida a su hijo y nadie podría llamarle siquiera la atención. ¿Por qué? Porque era su derecho, su patria potestad. Entonces, esa era la costumbre en aquellos días. También era muy común esto de colocar al recién nacido a los pies del padre. Y si el padre lo recogía y lo tomaba como su hijo, finalmente era recibido como hijo y recibido en el hogar. Pero si el padre se daba media vuelta, le daba la espalda al niño y se iba, ese niño era literalmente tirado a la basura. Era botado a los basurales públicos. Y muchos de ellos morían cuando eran abandonados a la intemperie. Otros eran tomados y llevados al foro, donde eran vendidos como esclavos, particularmente los varones, los más fuertes, los más fornidos. Y las mujeres, muchas de ellas eran tomadas para luego ser puestas a prostituirse, tan cuanto su cuerpo tuviera el desarrollo físico para tal vez atraer a algún hombre. Entonces la vida de un niño, la vida de un hijo en los días de Pablo, no tenía ningún valor. Séneca, uno de los grandes filósofos en aquellos tiempos, dijo lo siguiente: degollamos a un buey fiero, estrangulamos a un perro rabioso, acuchillamos a una vaca enferma y a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Y eso era visto normal. Esa era la condición que tenían los hijos antes de la venida de Cristo, antes de que el cristianismo transformara la cultura occidental. Por eso les decía anteriormente que este pasaje presenta algo chocante, algo que es un contraste con el concepto de paternidad que aceptamos todo hoy en día, donde el padre debe sí o sí cuidar y amar a su hijo. No estoy diciendo que ningún padre en ese tiempo no amara a su hijo. Seguramente muchos de ellos lo hacían. Lo que estoy diciendo es que en ese tiempo, según la ley y el derecho romano, un niño no tenía valor para la ley romana. Tanto que la ley romana daba el poder a los padres para hacer con ellos lo que les pareciera. Entonces, el balance, hermanos, que las Escrituras presenta este texto, que vamos a estudiar en esta tarde, es extraordinario, revolucionario para la época en que fue escrita. Algunos de ustedes, jóvenes, que me escuchan, que están en la transmisión, están acá en vivo, algunos de los niños también que están acá, ni siquiera hubiesen nacido. Probablemente si no fuese por la influencia del cristianismo en la cultura. Porque aquí hay varios que tienen hartas deformidades. Veo uno que tiene ahí los brazos chuecos, que lo dice todo el tiempo. Claro, según la ley romana, no podría haber nacido. O alguien que tuviera alguna condición de imposibilidad física. Ni siquiera hubiese podido desarrollarse como ser humano. Entonces, tremendo, hermanos, cómo el evangelio, cómo el cristianismo le ha dado valor a la vida humana.
Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, a medida de que la sociedad se va más alejando del cristianismo, la vida humana cada vez va perdiendo su valor. O sea, la cantidad de abortos que se practican cada año es vergonzosa, es alarmante. Millones de niños son asesinados porque el aborto es un asesinato, no es un derecho, a menos que sea un aborto causado naturalmente, que a veces el cuerpo de la madre rechaza al bebé. Pero el aborto intencionado es un asesinato. Y cada año millones de niños son asesinados antes de nacer, justamente porque la sociedad occidental ha abandonado sus valores cristianos. Porque miren cómo era la sociedad antes de que el cristianismo transformara el imperio romano. Y más encima lo hacen amparados por la ley. Como dice un comentarista por ahí, los hijos han llegado a ser en nuestra sociedad un bien del que se puede disponer. Lo mismo que en la antigua Roma. O sea, si no quieres tener al niño, bótalo, abórtalo. Es tu derecho, es tu prerrogativa. Amados hermanos, esa no es la perspectiva de Dios. La Biblia no confiere a ningún ser humano tal potestad sobre la vida de otro ser humano, porque es imagen y semejanza de Dios, es un otro. Para Dios la vida de un niño es de sumo cuidado, es de extremo valor, es extremadamente valiosa y por eso nos manda a tener sumo cuidado en cómo tratamos a nuestros hijos. Porque si un padre no puede hacer cualquier cosa con su hijo. La Biblia presenta un balance en su perspectiva para el hogar. Los hijos, sin duda, deben obedecer, deben honrar a sus padres, porque es la autoridad que los padres han recibido de parte de Dios. Fue conferida por Dios. Dios se la otorgó. Pero al mismo tiempo los padres deben ejercer su autoridad adecuadamente para que no abusen de ella o la descuiden. Porque ambos extremos son fatales para el sano desarrollo de nuestros hijos. Hace años atrás, 2 psicólogos de Harvard hicieron un estudio para determinar cuáles eran los factores cruciales que incidían en el desarrollo de un futuro delincuente juvenil. ¿Cuáles son las cosas que pasan en ese joven para que termine en la delincuencia? Ellos llegaron a la conclusión de que hay 4 factores. 4 factores que son esenciales y necesarios para prevenir la delincuencia juvenil. ¿Cuáles serían estos 4 factores que llegaron luego de un gran estudio estos expertos de Harvard? En primer lugar, la disciplina del padre. Debe ser firme, justa y consistente, dicen ellos. Número 2, la supervisión de la madre. Ella debe saber dónde están sus hijos, qué están haciendo, con quién están y deben estar con su hijo la mayor parte del tiempo posible. 3, el cariño de ambos, padre y madre. Y 4, la cohesión de la familia. La familia tiene que estar unida, tiene que estar junta, dicen ellos. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo veo estos estudios, una de las primeras cosas que me viene a mi mente es el tiempo y el dinero que ellos hubiesen ahorrado, estos expertos, de no haberle hecho caso antes a la Biblia. Porque todo eso ya estaba revelado en la palabra de Dios. El tiempo y dinero que se hubiesen ahorrado. Es como que todos estos psicólogos, expertos, estuvieran en un monte escalando para conocer la mente y el corazón humano y llegan a la punta del cerro y está el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, está Jesús. Oye, pero esto lo dijimos hace más de 2000 años. La importancia de la familia, la importancia de la instrucción, la autoridad y el amor que deben entregar los padres. Porque como veremos en el sermón de hoy, ya Pablo lo había planteado más de 2000 años atrás. No tuvo que ir a Harvard para llegar a esa conclusión. O sea, si queremos criar a nuestros hijos con sabiduría, tenemos que ir primeramente, hermanos, al manual divino. Al manual divino y amparados en el poder y la gracia de Dios para hacer lo que allí dice. De lo contrario, nos esperan muchas amarguras como padres y sus hijos, querido hermano, una vida desgraciada e infeliz. Escucha, mi hermano, lo que dice la Biblia al respecto. Proverbios 10, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre. Eso es un necio. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 17, versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre, amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 19, versículo 13. Dolor es para el padre el hijo necio. Mi amado hermano, ¿cómo quieres que sea tu hijo? Tal vez tú que ni siquiera has sido padre, ¿cómo quieres que sea tu hijo? ¿Qué tú quieres tener en casa? ¿Un hijo sabio?
o un hijo necio. Porque si quieres que tu hijo sea sabio, hay algunas cosas que tú debes hacer. Proverbios 29, versículo 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría al muchacho, mas el consentido avergonzará a su madre. Luego dice el verso 17, añade, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hay algo que tú debes hacer como padre para que tu hijo sea sabio. Pero pastor, ¿la Biblia no dice que hay que pedirle a Dios sabiduría? Sí, hay que pedírsela al Señor, pero Él ha decretado los medios que ustedes deben usar para que Él les conceda ese precioso don. Y en el caso de nuestros hijos, es labor de los padres, o la labor de los padres juega un rol fundamental. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo no nace sabio. Un niño no nace sabio. Al contrario, de hecho, un niño es necio por naturaleza. Porque viene con una naturaleza pecaminosa, concebido en pecado. Y algunas personas ven el resultado de la crianza piadosa de padres que hacen la pega, que instruyen, que disciplinan, que aman, que corrigen, que acompañan, que están juntos. Padres que lo hacen todo bien con sus hijos y dicen, qué buenos le salieron los hijos a fulano. Y no, los hijos no salen buenos. La Biblia dice que ellos vienen con la necedad de fábrica. Vienen predeterminadamente necios en su corazón. Si no te ocupas de aplacar esa necedad, usando los principios, los medios dados por el Espíritu Santo, particularmente en la palabra, ese niño necio se va a convertir en un adulto necio. Y tu vida y la suya van a ser desgraciadas por la necedad de ambos. El padre que no corrige a su hijo con amor, con firmeza, pero con paciencia, es un presuntuoso. Si está esperando que un hijo le salga sabio sin hacer todo eso. Es un presuntuoso. No tiene idea de lo que está esperando. Porque esperando bendición para Dios en su casa, pero no hace la pega. O sea, por regla general, hermanos, lo que estos padres cosechan al final de cuentas es frustración y amargura. La vergüenza de tener un hijo necio y duro de corazón. ¿Y cuál es nuestro deber como padres? Pablo enseña en Efesios capítulo 6 dos caras de la misma moneda. Primero, negativamente. ¿Qué es lo que no debemos hacer como padres? ¿Qué cosas no debemos hacer, querido hermano? Que está en Efesios 6, versículo 4. No debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y luego dice positivamente, ¿qué cosas sí debemos hacer? Debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hablemos un poco de eso. Como hemos visto, ya tanto el padre como la madre tienen la autoridad sobre los hijos y son responsables de ejercerla para el bien de ellos. Y Pablo dice en el versículo 1 que los hijos deben obedecer a los padres. Y la palabra que usa acá es progenitores. En el griego sería la palabra progenitores. Y luego en el versículo 2, Pablo dice explícitamente, honra a tu padre y a tu madre. Ambos padres deben ocuparse de la vida y la crianza de los hijos, ambos con la misma autoridad, ambos con la misma honra, ambos con el mismo respeto. Sin embargo, la palabra que Pablo usa acá en el versículo 4, cuando dice vosotros padres, es distinta a la palabra del versículo 1, que dice progenitores, o sea, padre y madre. Aquí dice vosotros padres, padres en un sentido masculino, varón, padre, el papá. La palabra padres, o sea, es literalmente el padre de sexo masculino. Está hablando particularmente a los hombres. Así que los padres que están acá, este mandato es primariamente para ustedes. Esto por dos razones. En primer lugar, porque son ustedes los que tienen la responsabilidad primaria, no única, pero sí primaria, de guiar a toda la familia, incluyendo a la esposa. O sea, depende del hombre. Entonces, mayor responsabilidad, porque incluso tiene que guiar a su esposa como madre. A su esposa en su papel de madre también debe ser guiada por el padre. Y en segundo lugar, porque son los padres, generalmente, los que necesitan un poco más esta amonestación. Yo debo decir que tanto el padre como la madre son susceptibles o pueden provocar a ira a sus hijos. Mi mamá varias veces me provocó a ira, seguramente acá las mujeres también han provocado a ira a sus hijos o hijas. Muchas veces también lo hacen, pero tal parece ser que el padre
tiende a ser más descuidado en este sentido. Son más descuidados que las madres. La palabra provocar que Pablo usa aquí significa irritar, hacer enojar, enfurecer, y puede referirse a la franca rebeldía explícita, abierta, como también una furia interna, reprimida. Porque la ira no siempre se manifiesta de la misma manera. No todos la expresan con palabras, con falta de respeto, con portazos, ¿no es cierto? Con gritos, con llanto. Algunos niños que patalean y cosas así. Otros hijos internalizan esa ira y se queda reprimida años y años en su interior. O sea, hijos con un profundo resentimiento con sus padres. Puede que nunca lo hayan expresado, nunca hayan llorado, nunca hayan pataleado, nunca hayan golpeado la puerta, pero hay ira también en sus corazones. Ese hijo también ha sido provocado a ira por su padre. Bueno, el apóstol Pablo se refiere a cualquier clase de ira. Si un hijo se aira contra sus padres, ya sea abierta o encubiertamente, ese hijo está pecando gravemente contra Dios. Porque eso es una violación contra la ley de Dios, contra el quinto mandamiento de honrar al padre y a la madre. Los hijos deben honrar y respetar a sus padres. Sin embargo, si un hijo ha sido provocado a ira por su padre, aunque eso no justifica el pecado del hijo, aunque eso no lo hace menos malo ni menos pecaminoso delante de Dios, los padres acarrean una cuota de culpa frente al pecado de su hijo. Esa provocación a veces ocurre por ignorancia, pero muchas veces ocurre por causa de nuestro pecado también, de nuestro egoísmo que puede haber también como padres. Así como nuestros hijos tienen problemas con sus pecados, con su corazón pecaminoso, también los padres tienen un corazón pecaminoso. Y Dios tiene que tratar con su corazón, con sus reacciones, con sus actitudes, con sus palabras. Tanto hijos como padres. Y la exhortación el día de hoy es para los padres y las madres. Entonces, y si hay un área, hermanos, donde los pecados nuestros tienden a salir más a flote, se da en la crianza de los hijos. Porque es raro eso, porque uno muchas veces hablando con los padres, se da cuenta que los padres terminan luchando con las mismas actitudes pecaminosas en su trato con sus hijos. Y lo más sorprendente, y a mí me sorprende mucho y me entristece, es que muchas veces terminan repitiendo los mismos patrones de comportamiento que cuestionaban en sus propios padres. Sin darse cuenta, terminan sin romper las cadenas del pecado, replicando las mismas reacciones iracundas, las mismas palabras irónicas, palabras ásperas con los hijos, que tal vez sus padres habían tenido para con ellos. Las mismas reacciones. ¿Y sabe qué, hermano? Todo eso es parte del pecado que mora aún en nosotros. Y cuando dejamos que ese pecado nos controle, provocamos a ira a nuestros hijos. Ellos deben guardarse de no pecar contra Dios, airándose contra ustedes, pero ustedes deben cuidarse para no provocarles, para no moverlos a pecar. Amados hermanos, debemos poner todo nuestro empeño en no provocar a ira a nuestros hijos. Esa es la advertencia que nos hace el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 4. Y fíjense en esto, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Fíjese que Pablo hace la misma advertencia, pero con una ligera variación. Versículo 21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Se da cuenta de eso? O sea, no solamente los va a irritar, dice Pablo, sino que también los va a desalentar. Esa palabra significa sacarle el aire a un hijo. O sea, usted puede provocarle a ira y también provocarle al desaliento. Señala esas actitudes y palabras de los padres que quitan a los hijos toda motivación, todo incentivo. Hay padres que hacen sentir a sus hijos desde ya que son unos fracasados, que son unos inútiles, que son unos buenos para nada. Hermanos, la Biblia nos manda a tener cuidado para que no hagamos tal cosa con nuestros hijos, ni provocarle a ira, ni tampoco desalentarlos. ¿Y cuáles son las cosas que los padres tienden a hacer que provocan a ira a los hijos o los desalientan? Vamos a decir algunas cosas. En primer lugar, provocamos a ira a nuestros hijos cuando exigimos cosas de ellos que son irrazonables, porque no estamos tomando en cuenta su grado de madurez o inexperiencia.
Algunas veces cometemos el error con la mejor de las intenciones, pero sigue siendo un error. Por ejemplo, si yo le pido a un niño de 5 y otro de 3 años, y yo pretendo que se queden los dos tranquilitos en una silla durante un culto que dura 2 horas, es algo irrazonable para un niño de 3 años. ¿Se da cuenta que le estoy pidiendo algo irrazonable? Si yo le pido a un niño de 5 años que en la casa haga un estudio bíblico de 2 horas, y yo espero que el niño se quede tranquilo escuchándome, le estoy pidiendo algo irrazonable según su grado de madurez. Y eso probablemente va a provocar a ira desde muy pequeño a ese niño. Entonces, a la hora de demandar algo de nuestros hijos, debemos estar seguros de que ellos son capaces de hacer lo que les estamos pidiendo. Por ejemplo, cuando Jacob se encontró con su hermano Esaú, camino a Canaán, Esaú le dijo, ven conmigo, hermano, vamos juntos. Y él le dijo, no, mi hermano, no puedo. Yo tengo niños pequeños. Yo no puedo ir al ritmo tuyo. Mis niños son tiernos de edad. Se da cuenta que Jacob entiende el grado de capacidad de sus hijos y entiende que no le puede seguir el paso a su hermano a lo que le estaba invitando. Todos los niños deben obedecer a sus padres y hacer lo que ellos digan. Eso ya lo vimos en el sermón anterior. Si su hijo no obedece, debe ser disciplinado. Y no a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Ya te lo dije 5 veces. No, hermano. Las cosas se dicen una sola vez. Una vez y basta. Nuestros hijos deben aprender a obedecer a la primera voz, no a la segunda, a la primera. Pero piense bien antes de demandarle algo a su hijo. Eso es lo que estamos diciendo acá. Piénselo bien. ¿Realmente va a poder hacerlo? Considere su edad. Considere su grado de madurez. Algunos padres quisieran que sus niños de 7 años pasen la mayor parte del tiempo que están en casa sentados en una silla mirando a la nada. Son niños de 7 años. Tienen que saltar. Tienen que jugar. Necesitan correr. No le diga al niño, quédate ahí 1 horita, mi amorcito. 1 hora sentado haciendo nada. Póngale a hacer algo. Entonces hay padres que provocan la ira porque piden cosas que ellos no están preparados para hacer. O sea, son peticiones irrazonables. Otra cosa que provoca a ira grandemente a los hijos es la disciplina humillante. La disciplina humillante. Algunos padres no saben corregir a sus hijos sin gritar. O hablándoles con ironía y aspereza. Mi esposa el otro día me contaba una historia que ella estaba comiendo fideos con salsa y tenían aceituna. Y dijo, uy, tienen aceituna, ¿de dónde salieron? Y la joven que las cuidaba le dijo, del water. Y ella estuvo años creyendo eso, siendo una niña de 4 años. Y muchas veces adultos le responden con ironía a niños. Y este niño que confía en ti, confía en todo lo que tú le dices, y tú le respondes con ironía. Claramente eso, cuando el niño se va a dar cuenta, va a ser provocado a ira. Respuestas irónicas, humillantes, gritos. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te importa? Mamá, ¿por qué el pasto es verde? ¿Qué te importa? En vez de decirle, no sé, hija, investiguémoslo. ¿Por qué el pasto será verde? Y mira, con eso le enseña a tu hijo ciencia. Porque los niños hacen preguntas media absurdas para uno como adulto, pero qué importante tomarla en cuenta y que el niño aprenda. Algunos padres no saben corregir a sus hijos. O otros incluso lo corrigen delante de otros, incluso pegándoles delante de otros. Hermanos, eso es terrible para un niño. Y mucho más para un joven. Terrible. Padre, cuando usted va a buscar a su hijo a la clase de la escuela dominical o al colegio, no le pregunta al profesor delante de otros padres cómo se comportó su hijo. Porque corre un riesgo grande, que lo dejen en vergüenza y usted se va a enojar. O muchas veces le preguntamos a la profe cómo se portó el niño delante del niño, casi como una forma amenazante. Pregúntele en privado. Quizás pasa algo con él y después lo conversa en la casa. O sea, constantemente humillando a los hijos públicamente. No le pregunte delante del mismo niño. Hay que saber hacer las cosas. Hay que saber disciplinar. Y mucho menos lo discipline allí delante de todo el mundo. A mí siempre me aparecen noticias de padres que a veces golpean a los hijos delante de la gente afuera del colegio. Por ejemplo, otra vez me salió una noticia que una madre, y de verdad esto lo leí, que una madre mató a su hijo porque no hizo los quehaceres en la casa. A ese nivel llega la violencia. Tal vez la de nosotros puede ser un poco más solapada, pero es violencia igual. Es violencia igual. Y todo eso es una barbaridad, hermanos. Eso es terrible. Eso generalmente ocurre cuando nos dejamos controlar por la ira. Cuando usted le dice algo irónico,
como usted se le ha pasado la mano con el palmazo. ¿Acaso no es controlado por la ira? Hermanos, nunca disciplinen a un niño estando ustedes controlados por la ira. No digo que no disciplinen, no digo que no usen la vara, sino que no lo hagan dominados por la ira. No lo hagan. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted le está enseñando un mal ejemplo a su hijo castigándolo con ira. Otra cosa que provoca ira a los hijos es la disciplina inconsistente. Y aquí me refiero básicamente a dos cosas. En primer lugar, a la inconsistencia de demandar a nuestros hijos cosas que nosotros mismos no estamos cumpliendo. ¿Pasa o no pasa? Si enseñamos a nuestro hijo a pedir perdón cuando pecan, entonces seamos consecuentes con esa misma enseñanza y pidámosle perdón cuando somos nosotros los que nos equivocamos. ¿Cuántas veces usted, hermano, le ha pedido perdón a su hijo? Porque le enseñamos a los niños a pedir perdón. Debemos hacerlo. Y el mejor ejemplo que podemos hacer es que un padre lo haga. Yo dudo mucho de la integridad de un padre que nunca en su vida le ha pedido perdón a su hijo. Lo dudo mucho. ¿Sabe por qué? Porque ningún padre es perfecto. Y si no es perfecto, en algún momento se va a equivocar, incluso pecaminosamente, y debe pedir perdón. Un padre que no le pide perdón a sus hijos no es porque nunca falle. ¿Sabe por qué es? Es porque es orgulloso, es porque es soberbio, y le está dando un mal ejemplo a su hijo. Una vez mi papá me dio una paliza, súper fuerte, y yo quedé llorando, y él se me acercó, y me dijo, perdón, hijo, porque te pegué. Te hubiera pegado otra vez, fue correcto, pero perdóname porque te pegué con ira. Porque lo que hice merecía una zurra, merecía un par de correazos, porque si yo les contara las cosas que yo hice en mi adolescencia, quedarían escandalizados. ¿Y saben qué? Me lo merecía. Pero el perdón no fue por haberme pegado, fue por haberlo hecho con ira. Pedir perdón. Hermanos, hay que saber pedir perdón. Pocas cosas irritan más a un hijo que tener un padre inconsecuente e hipócrita. Y hermanos, nuestros hijos vinieron de fábrica con una nariz que huele la hipocresía. Ellos se dan cuenta de la hipocresía de sus padres. Y muchos de ellos reniegan de la fe porque ven esa hipocresía en la casa. Cristo dijo en cierta ocasión a un intérprete de la ley, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que ellos no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Qué está diciendo? Ustedes le ponen carga a la gente que ustedes ni siquiera la ven de lejitos. A veces hacemos eso con nuestros hijos. Les pedimos cosas que nosotros no hacemos. Padre, piensa en esto. Esa actitud que provocó la ira santa de nuestro Señor Jesucristo. Esa actitud hipócrita que despertó la ira santa de Dios. Él estaba airado contra esa hipocresía. Él estaba diciendo, ¡ay de vosotros que hacéis eso! Cristo estaba airado. Ahora yo me pregunto, ¿no creen ustedes que eso puede levantar también la ira pecaminosa de tu hijo? Al ver tu hipocresía. En Cristo se despierta la ira santa, pero en tu hijo se va a despertar la ira pecaminosa. Probablemente pecaminosa. Hay padres que son especialistas en aplicar la Biblia, pero en otros. Sobre todo en sus hijos. ¿Viste? ¿Viste lo que dijo el pastor? ¿Viste? ¿Escuchaste? ¿Mira este Reels? ¿Viste este versículo? Mira. Y su vida, sus reacciones en la casa, ahí nomás. O sea, expertos en aplicar la Biblia en otros. O sea, son intérpretes de la ley. Pero la exhortación que hacen para con sus hijos, de lejitos con ellos. Pero yo me pregunto, ¿ven sus hijos en ellos ese mismo afán por obedecer la ley de Dios? Si no es así, muy probablemente están provocando ira a sus hijos. Un padre que le grita a su hijo, ¡te he dicho 1000 veces que debes ser gentil! ¿Se da cuenta de la hipocresía, la forma como se lo digo y lo que le estoy pidiendo? ¿Qué efecto va a provocar ese tipo de disciplina en tu hijo? ¿Qué efecto? ¿Será positivo? Mi hermano, tu hijo es una persona creada a la imagen de Dios, a la que debes respetar, a la que debemos respetar sin quitar la disciplina. No estoy diciendo que, al niñito no me lo toque. Una correcta disciplina. Pero también somos inconsistentes cuando corregimos una cosa hoy y mañana la pasamos por alto. Hay padres que son inconsistentes.
No solo en el sentido de que ellos mismos no están haciendo lo que le demandan a sus hijos, sino porque un día corrigen una cosa y mañana la pasan por alto. Eso provoca a ira a nuestros hijos en cuanto a la confusión de nuestra enseñanza. Ellos no saben a qué atenerse. Padres, debemos aplicar la disciplina consistentemente. Si no queremos confundir a nuestros hijos y provocarle a ira con nuestros cambios repentinos. Hay personas que disciplinan por su temperamento, por ejemplo. Ese día estaban contentos. Uy, aguantan todos los pecados del hijo. Pero cuando están enojados, ahí sí corrigen todo. Cuando se levantan con el pie izquierdo, ahí pegan. Porque está enojado el papá. Inconsistencia. Si lo que el hijo está haciendo no lo molesta, no le pegan. Pero si lo que el hijo está haciendo le impide ver la tele, ahí el papá le pega. ¿Se da cuenta o no? Eso es inconsistencia. Otra forma de provocar a nuestros hijos a ira, algo que está íntimamente ligado con el punto anterior, es prometer y no cumplir. Prometer y no cumplir. Eso también es inconsistencia. Pero quiero ponerlo en un renglón aparte para que le demos un punto especial. Prometer y no cumplir. Y la promesa puede ser tanto positiva como negativa. Cuando usted le dice a su hijo, no haga esto, eso lleva implícito una promesa. ¿Cuál es la promesa? Si tú lo haces, te voy a castigar. Tú no tienes que decirlo, no tienes que amenazar. Pero tan pronto tú le dices a tu hijo, no hagas eso, piensa en esto, no hagas eso lleva una promesa implícita. No hagas eso, pero el hijo lo hace igual. Y no pasa nada. ¿Qué pasa con eso? El papá le advierte que no lo haga. El hijo lo hace, pero no pasa nada. ¿Qué le estamos enseñando a ese hijo? Que usted no tiene autoridad. Que su palabra no vale nada. Que su no da lo mismo. Eso es inconsistencia. Eso igual es prometer y no cumplir. Si usted advierte, tiene que aplicar el castigo. Porque así el niño va a entender. Así el niño va a entender. Positivamente, cuando usted le dice a su hijo, esta tarde te voy a buscar para que vamos a pasear. Vamos a ir a comprar ese juguete que tú tanto quieres. Y el padre no cumple lo que promete. Está haciendo una inconsistencia y está provocando a ira a sus hijos. Otros padres provocan a ira a sus hijos mostrando favoritismos en el hogar. Con claros favoritismos en el hogar. Tenemos un ejemplo claro en la palabra. Tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob irritó a sus hijos por la forma en cómo él trataba a José. Él evidenció que este era su hijo favorito y sin quererlo Jacob provocó un caos en su casa. Los hijos de Jacob fueron provocados a ira hasta el punto de querer matar a su hermano. ¿Ellos fueron culpables de su pecado? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero tristemente Jacob tuvo gran cuota de culpa en todo eso. Él provocó a ira a sus hijos mostrando favoritismo con José. Y hermanos, aquí quiero traer una nota de advertencia. Muchas veces los padres envían a sus hijos una señal de favoritismo que no es real, pero se la están enviando igual a sus hijos, sin querer queriendo. Ellos no tienen un favoritismo real, pero pasa que muchas veces un hijo está pasando una circunstancia que tal vez requiere mayor atención. Pero cuidado con eso, que aún en ese momento de especial atención con ese hijo que está sufriendo, que está viviendo una situación particular, no descuidemos a los otros hijos. Que ellos igual entiendan que es una circunstancia especial, que no se sientan menos amados por esos. Porque muchas veces un hijo va a demandar más tiempo, más dedicación, más atención, incluso más afecto. Pero que el otro hijo pueda entender que eso no quita que haya favoritismos. Entonces todo esto, queridos hermanos, no descuidar a los otros hijos en esas circunstancias. Porque sin querer va a enviar una señal que tal vez el hijo va a sentir, chuta, a mí no me quiere. Otra cosa que provoca ira a los hijos es un exceso de indulgencia. Un exceso de indulgencia. Liviandad para aplicar la disciplina. Y aunque usted no lo crea, eso también provoca ira en los hijos. Esos padres que todo lo permiten, todo lo justifican, muy pocas veces estorban la conducta pecaminosa de sus hijos. ¿Sabes cuál es la consecuencia que eso produce? Cuando tus hijos no son corregidos y disciplinados, la rebeldía natural que hay en ellos se acrecienta. Y lo que es peor aún, inconscientemente tú le estás enviando una señal a tu hijo de que en realidad a ti no te importa lo que él haga.
o deje de hacer. Y muy pronto tu hijo va a comenzar a sospechar legítimamente que tú no lo amas. Porque él se va a dar cuenta en algún momento, chuta, todo lo que hice, destruí mi vida. Y mi papá nunca me dijo nada. Él va a sospechar legítimamente que usted nunca la amó. Porque el que ama, corrige. O sea, oiga lo que les estoy diciendo. Va a comenzar a sospechar legítimamente que usted no le ama. La Biblia dice claramente que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Proverbios 13, versículo 24, para que lo anote. Ay, no le pegue al niño porque yo lo amo. ¿Ha escuchado eso? Ay, no le pegue al niño. Tú no estás amando. ¿Te está amando a ti? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Un padre que no castiga, que no disciplina, según la palabra, sinónimo de aborrecer es odiar. Un padre que no disciplina o castiga a su hijo, odia a su hijo. Eso no lo digo yo. No es mi opinión personal en mi crianza para mis futuros hijos. Es lo que dice explícitamente la palabra. Veo el texto bíblico, ni siquiera lo he interpretado, solamente lo leí. El que detiene el castigo aborrece a su hijo. Por eso dice en otra parte en Hebreos 11, versículo 6, que nuestro Padre Celestial, al que ama, disciplina. Ya, pero ¿qué tipo de disciplina? ¿Será una vara? Luego dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. No lo he interpretado, lo leí nomás. Azota al que recibe por hijo. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que todo eso es parte del amor de Dios. Un padre que no disciplina a su hijo no lo ama realmente. Y esa falta de amor va a provocarles a ira, tarde o temprano. Noten, hermanos, en el texto que lo que Pablo contrapone con no provocar a ira es disciplinarlos. Esa es la solución. No provoquen a ira, sino más bien disciplinen. O sea, la disciplina no debería provocar a ira. La disciplina correcta, según los parámetros bíblicos. Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que en vez de provocar a ira, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la contraparte. Si no se ocupan en criarlos en disciplina y amonestación del Señor, van a provocarle a ira. Eso está diciendo el texto bíblico clarito. Hermanos, no ha habido época, y usted va a estar de acuerdo conmigo, no ha habido época en la historia de la humanidad donde los jóvenes, en un sentido general, tengan más libertad que en esta época. ¿Sí o no? ¿Habrá una época donde los jóvenes tienen más libertad para hacer lo que se les plazca? Yo pienso que no. Esta es seguramente una de las épocas más permisivas para con los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido el efecto de esa permisividad en los jóvenes? Porque claro, eso es lo que... Estas frases que al niño no se le pega, no se le corrige, no le diga nada. Bueno, analicemos un poco el efecto de esta advertencia que se le hace a los padres de no pegarle a los hijos. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el producto de esta crianza? ¿Cómo son los jóvenes hoy en día? ¿Son ahora más mansos o son más rebeldes? ¿Son más mansos los jóvenes de esta época o son más rebeldes? Son más rebeldes. Ahora que hay menos disciplina, los jóvenes están más airados. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que los jóvenes están más airados, más inconformes y más descontentos. Entonces, padres, tengan cuidado de no estar siendo infectados con el humanismo y todas estas teorías psicológicas de hoy en día, que tristemente se han colgado en muchos escritos de psicólogos cristianos. Es media rara esa mezcla. Cuidado, padres. No se le puede pegar al niño porque eso genera más violencia. No, si se hace de forma adecuada. No, si se hace de forma adecuada. Yo no estoy diciendo que a su hijo pegue a la primera, pero la disciplina, cuando usted analiza la disciplina de Dios, ¿cómo es? Dios primero entrega la ley, ¿correcto? Luego Él envía profetas para que les recuerden la ley. Luego Dios envía pequeñas calamidades para que ellos reaccionen. Y finalmente Dios los deporta al exilio en Babilonia. Y cuando los profetas hablan del exilio en Babilonia, le llaman el azote de Dios. O sea, Dios, antes de azotarlos, les enseñó, les advirtió,
les exhortó, les corrigió, les advirtió de nuevo y finalmente viene el azote. Es el conducto regular de la disciplina. Si usted a su hijo le pega la primera, está súper mal. Pero si su hijo, usted lo pilla haciéndole bullying a un niño en la escuela, sabiendo él que no debe hacerlo, debería pegarle. Porque hay cosas que a un hijo sí se le debe disciplinar con la vara. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero insisto en eso, no debe pegar a la primera. Entonces cuidado con eso, hermanos. La vara y la corrección dan sabiduría, dice la palabra de Dios. Y Dios sabe más que el psicólogo ese. Dios sabe más que todos los psicólogos y los expertos. Cuando un hijo se rebela contra la autoridad de sus padres, debe ser castigado. Si dejan su rebeldía impune, esa hierba mala seguirá creciendo en la misma medida en que irá decreciendo el sentido de respeto de ese hijo hacia la autoridad. ¿Le cuento una vez que me pegaron fuerte? Le voy a contar una. Yo tenía 12 años. Estaba en un centro educacional súper delincuente y yo tenía planeado, con mi grupo de amigos de 12 años, ir a una feria libre. Antes estaba de moda esto de que había gente que vendía Nintendos y tenía los cassettes. Y uno los cambiaba por lucas. Y yo decía, hoy tiene tantos cassettes, tiene mucha plata. Íbamos a ir con todos mis amigos en la mañana y robarle todo a ese caballero, teniendo 12 años, en una feria de la Santo Tomás. Le conté a mi hermano y mi hermano me acusó. El día antes me dieron una de las peores fletas de mi vida. ¿Y me lo merecía o no? Ay, no, mi niño, no haga eso. Por favor, mijito, no lo haga. Yo sabía lo que estaba haciendo. Pero mi corazón pecaminoso quería hacerlo igual. Y eso, hermanos, requiere vara. Ya dejemos de infectarnos con el humanismo y volvamos a la palabra de Dios. Yo crecí en la Santo Tomás. Estuve ahí con los Phillies, con los Guarén, en toda la cuestión, toda la vida en la feria. Y no soy un delincuente gracias a eso. Porque se lo digo de verdad, yo no soy un delincuente gracias a eso. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Entonces, la correcta disciplina puede producir un fruto correcto. Pero por otro lado, el exceso de disciplina. Porque aquí está la otra cara de la moneda. Algunos padres parecen pensar que la disciplina es buena, entonces a los hijos hay que pegarle todo el tiempo. Ah, la vara. Y todo el día, pura vara. Eso es un exceso. Eso tampoco es bíblico. Sino que la vara es una opción viable en determinada circunstancia especial. Muy circunstancial. Pero hay gente que le pega al hijo todo el día. Amenazan a su hijo continuamente. Les pegan por cualquier torpeza. Yo era súper torpe. Rompía jarro, cuestiones, y nunca me pegaron por romper algo. Fue un accidente. Pero cosas que hice con abierta pecaminosidad, abierta rebeldía, claramente requiere disciplina. Esos padres que le pegan a su hijo con todas sus fuerzas, amados hermanos, así como la falta de disciplina dañina, también lo es el exceso de ella. No puede ser que cada vez que abramos la boca para dirigirnos a nuestros hijos, va a ser para corregirlos. Hay padres que solo hablan para retar, para amonestar, para corregir. Padres, siéntate con tus hijos, interésate en las cosas de tu hijo, trátalo con cariño, trátalo con ternura, diles continuamente que los amas. ¿Y sabes qué? Un padre que te dice todos los días te amo, que todos los días te pregunta cómo estuvo tu día, que todo el día te diga que eres su tesoro más valioso, que se preocupa por ti, que es abnegado, que algún día, porque hiciste algo de verdad grave, te corrija. Uno entiende que ese padre te ama, pero no ese monstruo que está todo el tiempo corrigiéndote, todo el día con ese ojo enjuiciador para con su hijo. Diles continuamente que los amas y muéstrales tu aprecio, incluso físicamente, con abrazos, con caricias, con besos, continuamente. Porque cuando un padre es tierno con sus hijos y le muestra su amor de diversas formas, porque el amor tiene diversas formas, ellos van a recibir más fácilmente la amonestación y la corrección después, porque sabe que le aman. Porque ellos no dudan del amor de sus padres. Hermanos, ¿cuántas veces nos dice Dios en su palabra que nos ama? ¿Cuántas veces? ¿Sabes qué? Si Dios hubiese dicho una sola vez en un solo versículo que nos ama, es suficiente, porque Dios no miente.
una sola vez. Pero Dios, aún así, dice continuamente, te amo, te amo, te amo con amor eterno, les he amado, porque cuánto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En esto conocemos el amor de Dios. Continuamente la Biblia, una y otra vez dice, te amo. ¿Usted la ha contado? Yo no la he contado. Yo diría que son incontables las veces que el Señor nos dice, te amo, te amo, te amo. Yo tengo misericordia de ti, tengo gracia contigo, tengo compasión contigo. Él está actuando como Padre. Y nos está enseñando cómo debemos hacer nosotros con nuestros hijos como padres, que somos de ellos. Otra forma de provocar a ira a los hijos y desalentarlos es criticarlos continuamente por lo que hacen mal. Y nunca darles una palabra de aliento cuando lo hacen bien. Si el niño se sienta a la mesa y no derrama el vaso de leche, nadie lo nota, porque no pasó. Nadie le dice nada. Pero si a causa de su torpeza infantil el niño bota el vaso, allí de inmediato se le monta un tribunal y es condenado y castigado. Que de paso, hermanos, nunca castiguen a un niño por ser torpe. A los niños se les castiga por rebeldes, no por ser torpes. Y sobre todo, si el vaso de leche se le cayó encima a la mamá o al papá, ahí los azotes se acrecientan, porque le cayó la leche a la mamá. Los niños son torpes motrizmente. Es un niño torpe, y punto. Ahora, si el niño estaba jugando con el vaso, y usted le dijo, deja el vaso, córtala con el vasito, y sigue jugando, y se le cae, ahí es otra cosa. Usted lo va a castigar no porque es torpe, sino que porque le desobedeció una orden explícita que usted le dio. ¿Nota la diferencia o no? Entonces, hermanos, hay hogares donde rara vez se oye una alabanza, una palabra de felicitación, sino que es crítica, crítica, crítica y crítica y crítica. Tuvo un 6, pudo ser un 7. ¿Saben algo que a usted le debe ser de mucho estímulo y de enseñanza como padre? Yo muchas veces me pongo a pensar en el hecho de que la cosa más bacán que yo haya hecho, como cristiano, lo más bacán, mi mejor acción así frente al Señor, es una porquería delante de lo que Dios puede hacer, ¿no es cierto? Porque Él es perfecto. Entonces, mi mejor esfuerzo, mi mejor predicación, o que le hablé a alguien, o que oré 20 horas, que ayuné, mi mejor esfuerzo espiritual no es nada comparado con la perfección de Dios. Mi mejor esfuerzo para Dios no debería ser nada. Pero ¿sabes lo que Dios te dice? O nos dirá algún día, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. O sea, Dios le dice a usted por sus esfuerzos de porquería, de humano, imperfectos. Y Dios te dice, bien Miguel, bien Alejandra, sierva buena y fiel. Y yo me pregunto, ¿qué Dios me va a decir a mí, buen siervo y fiel, si yo no hago nada bien, comparada con su perfección? Si nuestro mejor es algo súper imperfecto. Incluso tengo motivaciones súper feas en mi corazón. Pero Dios nos estimula. Bien, buen siervo y fiel. Así se hace, hijo mío. Bien hecho, hijo. Estoy gozoso con tu acción. Estoy viendo tu esfuerzo. Lo valoro. Y la pregunta es, que Dios es el modelo perfecto de padre para contigo. ¿Cuántas veces has hecho eso con tu hijo? Bien hecho, hija. Estoy orgullosa de ti, estoy orgulloso de ti. Porque el no hacerlo provoca ira. Porque ese hijo se está esforzando. Lo estamos provocando a ira. Existen muchas otras formas, muchas de provocar a ira a los hijos, pero por causa del tiempo voy a limitarme a una más. Y es poner delante de ellos metas irrealizables. Nosotros como padres debemos alentar a nuestros hijos a seguir adelante. Debemos motivarles a llegar más alto, sin duda, estimularlos a lograr cosas. Muchas veces nuestros hijos piensan que no pueden dar más, cuando sí pueden. ¿Y sabe quién debe estimularlo? Usted. A dar ese extra, a dar todo de sí, a esforzarse por glorificar a Dios, por lograr cosas. Pero si solo lo empujamos hacia adelante, y dale, 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 presionando, empujando y presionando, empujando y presionando, pero nunca los consolamos frente al fracaso. Y nunca aflojamos la presión. Siempre hay presión. Dale, dale, dale. Los vamos a romper. Los vamos a romper. Un predicador,
nos cuenta una experiencia muy triste que él tuvo en ese sentido. Dice él: una hermosa muchacha adolescente que conocí fue literalmente enloquecida por la presión de sus padres. La visité en su cuarto de hospital, donde yacía en estado catatónico, inmóvil, excepto por un temblor constante. Había sido una estudiante excelente, animadora y reina de su curso, pero esto nunca había sido suficiente para sus padres. Su madre, en particular, mantenía sobre ella una presión constante para que consiguiera más, tuviera mejor apariencia y actuase de manera diferente. Todo lo que la hija hacía daba pie a su madre para decirle cómo lo podía haber hecho mejor, y bajo tanta presión la muchacha se quebró. Después de varias semanas de reposo y de tratamiento clínico, se recuperó hasta el punto de que ya no necesitaba estar ingresada. Finalmente fue dada de alta, pero fue devuelta a la olla de presión en que su madre había transformado su vida de hogar. Poco tiempo después se suicidó. ¿Por qué? Ella dijo antes de su final: no importa lo que yo haga, nunca satisfago a mi madre. Nunca satisfago a mi madre. Dice este predicador. Esta joven había logrado muchas cosas más allá de la potencialidad de su madre. Su madre no había hecho nada de eso, pero la madre estaba tratando de vivir sus propias fantasías a través de ella. Quería llenar su vacío con los logros de sus hijas. Y llenar vacíos siempre va a querer más, y más, y más, y más. ¡Qué tragedia! O sea, la exasperó, la desalentó a tal punto de que no tenía razón para seguir viviendo. Y la llevó a una ira autodestructiva contra su propia vida. Autodestructiva. Esta historia debería ponernos a pensar, ¿o no? Entonces, nosotros empujando a nuestros hijos hacia lo que deben hacer, tal vez hemos transformado nuestro hogar en una olla de presión. Un buen ejemplo es la película El Cisne Negro. No sé si la han visto. En la película, la madre de esta bailarina, que era una ex bailarina frustrada, que nunca había logrado el éxito y ha volcado todas sus aspiraciones frustradas en su hija. La controla de manera asfixiante, tratándola como una niña, incluso cuando ya es adulta, supervisando cada aspecto de su vida y reprimiendo su independencia. Entonces esta joven ha crecido con una carga de cumplir con las expectativas de su madre, lo que la ha hecho emocionalmente frágil y deprimida. Luego se termina drogando, termina cayendo en bulimia y varias cosas bien excesivas con las drogas para dar los pesos de una bailarina de ballet, para hacer ciertos movimientos también. Y ella tiene finalmente un colapso psicológico y una ruptura total de la relación con su madre. Padres, nuestra meta es criar a nuestros hijos para que sean sabios y piadosos, no para que lleguen a ser nuestros clones o para que cumplan todos nuestros deseos frustrados. La meta de Dios no es que tengamos clones, no que usted tenga un hijo formado a la imagen de Maritza, un hijo formado a la imagen de Daniel, sino que formado a la imagen de Jesucristo. Ellos tienen su propia personalidad, ellos tienen sus propias tendencias, sus propios intereses, incluso sus propias capacidades, sus propios talentos. Nosotros debemos criarlos de tal manera que puedan desarrollar esas cosas al máximo, no para nuestra satisfacción o para que nuestro hijo sea nuestro departamento de publicidad del buen padre que somos, sino que es para darle la gloria a Dios. Pero lo que debemos hacer también, o no debemos hacer, es forzarlos a alcanzar metas para las cuales tal vez ellos no estén preparados o ellos no estén equipados. El hecho de que tú hayas sido un gran jugador de fútbol no quiere decir que tu hijo tenga talento para el fútbol. Quizá ni siquiera le gusta el fútbol. Él tiene otras cosas que le atraen. Él no es un clon tuyo. Es una persona a la que debes respetar y amar tal como Dios lo hizo. Ahora, a modo de conclusión, solamente quiero añadir 2 advertencias. La primera, a los padres. Padres, la contraparte negativa del mandato aquí: no provoquéis a ira a vuestros hijos. No es dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Pablo aquí dice: padres, para que no provoquen a ira a sus hijos, déjenlos tranquilos, para que no lo estorben, no molesten al niño, se va a enojar. Déjenlo tranquilo al niño, denle permiso en todo. Pablo no dice eso. Pablo dice más bien: críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Puede suceder que nuestros hijos sean provocados a ira en un momento dado mientras nosotros estamos haciendo lo correcto. Porque ¿saben qué? También ocurre eso, que haciendo la advertencia correcta,
la corrección correcta, nuestro hijo igual va a ser movido a ira. También va a pasar. Puede suceder que tratando de criarlos correctamente, los provoquemos a ira. Por supuesto que sí. Debido al pecado que mora en ellos, pues se quieren pecar, pues. Se enojan, pues. ¿A cuántos hermanos uno le advierte un pecado? Hermano, no haga eso y se enojan, pues. Si nos movemos a ira incluso con advertencias correctas, lo hacemos en privado, lo hacemos correctamente, igual se enoja. Entonces, muchas veces haciendo lo correcto, también nuestros hijos pueden ser movidos a ira producto del pecado que mora en ellos. Y muchas veces un hijo se aira contra sus padres porque ellos quieren criarlo de forma correcta. Hay hijos que se van de la casa porque en la casa hay santidad. O sea, también ocurre eso. Pero no por eso deben dejar de hacer con sus hijos lo que ellos saben por las Escrituras que es correcto. Hay permisos que no podemos dar. Tiene que aprender a decir que no. Pero mira, papi, la hija de fulano también va a ir. Bueno, ese es el problema de fulano. Yo te digo que no, porque no quiero que vayas, y punto. Y puede que se provoque a ira. Y ese padre no le está negando nada irrazonable, no le ha hablado mal, no la ha humillado, no está siendo irónico, solamente le dijo que no. Y muchas veces, aún haciendo eso, a uno le molesta. ¿A quién no le molesta que le digan que no? A todos nos molesta que nos digan que no. A tus hijos también. A tus hijos también. Mis hermanos queridos, alguien se molestará cuando tratemos de hacer lo que es correcto. Y muchas veces van a ser tus hijos. Para evitar provocar a ira a nuestros hijos, lo que debemos hacer es criarlos y disciplinarlos adecuadamente. No dejar de disciplinarlos, no dejar de criarlos. Por ahora yo pienso que hay muchas cosas en las que nosotros debemos evaluarnos como padres aquí. Muchas cosas. ¿Estamos nosotros desalentando a nuestros hijos? ¿Provocándole a ira? Te digo a ti, padre, que Dios nos ayude a hacer una evaluación juiciosa de nosotros. Porque nadie es perfecto. Y yo estoy seguro que hay áreas aquí en la que tenemos que hacer ciertos cambios, hacer ciertos arreglos. No olviden, padres, que la gracia de nuestro Padre Celestial está disponible cada día para nosotros. Amparados en su poder, nosotros podemos imitarle en el ejercicio de nuestra paternidad también. Si seguimos ese patrón, no nos extraviaremos y nuestros hijos, la iglesia y el mundo serán grandemente beneficiados para la gloria de Dios y para la salvación de muchos, incluyendo muy probablemente algunos de nuestros hijos. Pero quiero terminar también con unas palabras de advertencia para los hijos. Jóvenes, estas cosas no han sido dichas para que ahora ustedes se sienten a juzgar a sus padres, como jueces, y mucho menos para que tengan una excusa para no obedecer. Me moviste a ira, tú me provocaste. O sea, así responden los cabros. Lo que hemos dicho hoy con respecto a los padres no elimina tu responsabilidad, porque igual estás pecando si no honras a tu padre y a tu madre, si no respetas a tus padres. Eso se dijo claramente en el sermón anterior. ¿Qué dice la Biblia? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No tenemos excusa para no obedecer. Y sí, los padres muchas veces se equivocan, pero si lo que te está pidiendo no es pecado, haz lo que ellos te están diciendo. Porque Dios puede estar detrás de esa equivocación. Y de hecho, está detrás de esa equivocación. Porque tu padre te fue dado por Dios soberanamente. Dios te dio a ese padre y no a otro. Soberanamente. Y es muy posible que Dios tenga en mente otra cosa. Y Él te está librando de algo que tu padre ni siquiera está viendo en ese momento. Pero Dios te está preservando. A ti. Ocúpate tú de obedecer a Dios y dejar a tus padres el deber que ellos tienen de obedecer a Dios también. Y yo espero aquí que tomemos todo, hermanos, este texto de Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4, y lo miremos como un espejo. Un espejo tanto en el rol como padres, pero también en nuestro rol como hijos. Porque es muy bueno cuando oímos un mensaje acerca de los hijos y llegamos a la casa. ¿Escuchaste al pastor? ¿Escuchaste al pastor? Mira esta parte, atenta acá. Pero también tenemos que sentarnos a mirarnos como padres en ese mismo espejo. Y todos tenemos que evaluarnos. Jóvenes, ocúpense en evaluar a la luz de la Escritura los versículos del 1 al 3. Y padres, dedíquense a observarse en el espejo de la Escritura en el versículo 4. Les invito a que se pongan en pie para que podamos orar.